Perfecto chicos, este es el premercado del día viernes 22 de agosto. Ese día, como todos saben, estuvimos operando tanto la sesión de Londres como la sesión de Nueva York juntos. Chicos, en la sesión de Londres, muchachos, yo estuve revisando la noche inmediatamente anterior y vi todo ese impulso, ¿cierto? Ese primer impulso, déjenme yo hago replay un poquito más lejos. Yo lo estuve revisando más o menos desde aquí, desde Asia. Estuve revisando todo ese impulso que el mercado había hecho. Para mí la estructura en la temporalidad de una hora se sigue manteniendo bajista, entonces veía posibilidades de ventas. Lo que hice fue, chicos, trazar un Fibonacci y encontré zonas de descuento. Por estas partes, aquí hay un vacío, aquí hay otro vacío, y eran posibles zonas que desde mi perspectiva podría venir a activar durante Londres para poder encontrar una posible venta, una posibilidad de venta, ¿cierto? Lo que ya pasó cuando yo me levanté a Londres y vi que el mercado había continuado bajando, miren hasta donde bajó, ahí ya estamos en el día de hoy, en la medianoche, un poquito pasada la medianoche, el mercado, chicos, continuó bajando un poco más. Entonces yo tenía varias opciones, teníamos varias opciones: trazar el FIBO, actualizarlo hasta el punto más bajo, ¿cierto? Y de la misma manera teníamos unas zonas importantes. Por aquí había un ordelo, por aquí había un par de vacíos que confluían con buena zona de descuento. Ojo, trazando un Fibonacci de esa forma, tomando en cuenta todo el impulso que hizo el día de ayer. Pero entonces también trazamos un Fibonacci, chicos, únicamente tomando en cuenta el último impulso que hizo a partir de Asia. Ese último impulso, chicos, que hizo a partir de Asia también nos entregó varias zonas importantes. Por aquí teníamos un vacío, casi que el final del vacío confluía con un 50%, teníamos una especie de vacío también por aquí al 60%, y por aquí posiblemente teníamos una zona de resistencia. Entonces lo que hicimos fue mirar a ver si es que el mercado activaba alguna de estas zonas, formaba la estructura alcista que nos gusta y podíamos encontrar el dibujito. También habían posibilidades de compras, claro que sí, chicos, había una divergencia en la temporalidad de una hora, pero personalmente me gustaban más las ventas, ¿cierto? Esas compras no sabíamos así, a ciencia cierta hasta dónde iban a llegar, así como podían llegar hasta esa primera zona, también podían llegar a manipular ese high de Asia, o incluso podrían llegar hasta estos imbalances, ¿vale? Entonces, chicos, con eso en la cabeza empezamos a mirar Londres. El mercado ahí intentó llegar al 50% y ahí por fin llegó, chicos, al 50%, nos activó completamente el vacío. Y ya en 5 minutos, chicos, solamente bastaba encontrar un rompimiento de estructura que nos generara confianza, ¿cierto? Por aquí había un posible rompimiento, por aquí era el otro, por aquí era el otro, chicos, y fíjense que nunca lo rompió. Su intención fue siempre, chicos, continuar subiendo, subiendo, creándonos nuevos puntos altos. Miren que ahí incluso después de que nos desconectamos, intentó romper ese último higher low, pero no lo consiguió y entonces siguió subiendo y subiendo. Y por ende no encontramos ninguna probabilidad. Es decir, en la temporalidad de 15 minutos llegó a buenas zonas de venta, pero en 5 minutos no encontramos nuestro setup. Ok, entonces ya lo que hicimos al despertarnos en Nueva York, déjenme yo borro eso por aquí para que se vea un poco más claro. Entonces, chicos, ya lo que hicimos cuando entramos a Nueva York, esa es la vela, esa vela no es de noticias, ¿cierto? No. Ya lo que hicimos, chicos, cuando llegamos a Nueva York fue que todas las zonas de ventas las había invalidado, ¿cierto? Había superado por completo esas zonas de venta, esos vacíos, y nos quedaba todavía este high de Asia y también esos imbalances que estaban un poco más arriba. En su momento vimos, chicos, que habría posibilidades de que el mercado llegara aquí a hacer una especie de manipulación y en 5 minutos tal vez poder encontrar nuestro setup, ¿cierto? Pero también habían probabilidades de que el mercado siguiera subiendo. Todo podía pasar, chicos. Entendíamos que a las 10 de la mañana, hora Nueva York, había una noticia de alto impacto y la cuestión era mirar qué tan rápido iba a llegar al mercado a manipular ese high
para ver si quedaba todavía margen de tiempo hasta que llegara la noticia. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco más hasta que se da la manipulación de ese high de Asia. Vamos a verla, la manipulación, chicos, se genera a las 9 a.m. hora Nueva York, es decir, quedaba una hora para la noticia. Entonces, en ese momento, al ver la manipulación, nosotros lo que hicimos fue bajarnos de temporalidad, ¿cierto? 5 minutos, y vimos aquí lo que nos gusta, chicos, la estructura alcista, ¿sí? Para ir a manipular ese high, y obviamente aquí nos creó el último higher high y aquí tenemos el último higher low. Todo era perfecto, ¿cierto? Todo se acomodaba, únicamente que el margen de tiempo no nos cuadraba. En ese momento quedaban únicamente más o menos 35 minutos para la noticia, todavía no teníamos el rompimiento, pero igual continuamos observando. Vamos a ver las siguientes velas. Y esa vela, chicos, nos confirma el rompimiento. Vamos a ver a qué hora lo hace. Lo hace a las 9:35. Es decir, faltaban 25 minutos, chicos. Cuando yo vi el rompimiento, les comuniqué a ustedes. Y les dije, chicos, no voy a entrar. Me voy a quedar observando el mercado. Falta muy poco tiempo para que aparezca la noticia de Powell. Entonces voy mejor a no hacer nada, a decidir observar para, obviamente, proteger el capital, ¿cierto? A pesar de que posiblemente se iba a dar el setup, dijimos, bueno, no hagamos nada, vamos a seguir observando. La siguiente vela, chicos, inmediatamente llegó a activarnos el orden en quiebre. Incluso hicimos el pequeño ejercicio aquí de trazar nuestra herramienta riesgo-beneficio, 13.5 pips de stop loss y un objetivo hasta los lows del día eran importantes, una entrada más o menos 1 a 1.7, era posible, ¿cierto? Era muy posible, pero lastimosamente teníamos la noticia. Incluso miren, chicos, que mi confirmación, una de mis confirmaciones preferidas en la temporalidad de 15 minutos, cuando obviamente la estructura es clara, en una hora, es la manipulación. Porque aquí, ¿qué hizo el mercado? O qué en teoría hace el mercado: atrapar liquidez. Y si atrapa liquidez, chicos, quiere decir que tiene gasolina para moverse hacia el lado contrario. Entonces la manipulación, chicos, es una de mis confirmaciones preferidas en la temporalidad de 15 minutos. Ojo, cuando la estructura de una hora es clara, ¿vale? Entonces faltaban ahí 20 minutos, chicos, para que saliera la noticia. El mercado se movió un poco hacia la baja. Incluso aquí algunos podrían haber dicho, hasta yo lo dije también, uy, se va a ir a la baja, ¿cierto? Incluso empecé a calcular cuántos pips habían por esta zona, bueno, unos 9, unos 10 pips. Pero entonces, ya vimos lo que hizo la vela de la noticia, chicos. Fue extremadamente rápida y miren que en menos de 5 minutos esa vela cerró por encima, chicos, por encima de los 70 pips. Y vemos que, vamos a pasarnos a 15 minutos, vemos que, chicos, invalidó las zonas de imbalancia que teníamos por acá, ¿cierto? Cualquier orden que pudiera haber por aquí lo invalidó completamente. Y llegó, chicos, a manipularnos hasta ese momento, por lo menos, el high del día miércoles, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a quitar el replay para ver qué más ha hecho el mercado. Miren, chicos, ha continuado subiendo. ¿Ven? Ha continuado subiendo, está imparable. Igual por aquí tenemos un par de order block más y aquí tenemos el otro. Vamos a ver cómo se va acomodando en lo que falta de Nueva York y ya cómo se va acomodando a partir del domingo que viene. ¿Listo? Les decía, chicos, que algo muy importante, y quiero acá dejarlo grabado. Eso es, chicos, lo importante de no realizar operaciones cuando hay noticias, sobre todo las noticias, chicos, de alto impacto. Como son movimientos, miren que esa única vela que se forma en 5 minutos movió casi 80 pips. Entonces, como son movimientos muy rápidos, el broker no alcanza a leer los precios a los que llega la vela porque llega muy rápido. Y lo que puede pasar es que si nosotros tenemos el stop loss definido en esa zona, puede pasar que el mercado se salte el stop loss y continuemos perdiendo. E incluso así yo cerrara manualmente mi operación, al broker le va a tomar unos segundos ejecutar esa operación, ¿sí?, de cierre, porque la vela se está moviendo demasiado rápido. Entonces, lo que hubiera podido ser una pérdida de un 1%
totalmente controlada, ¿sí? Hubiera podido convertirse en un 3, en un 4, en un 5%, y entonces así es como muchos traders, chicos, queman sus cuentas, pierden capital y pues se van diciendo que eso es una estafa, que eso no sirve, que el mercado mantiene manipulando, ¿cierto? Pero entonces son ese tipo de precauciones, chicos, que como traders nosotros debemos tomar, ¿cierto? Siempre priorizar, proteger nuestro capital. Y listo, chicos, ese es el postmercado del día de hoy, muchachos, espero les sirva.